Vivimos en una era de excesos. Hiperconsumo, hiperconexión, hiperindividualismo, pero, ¿qué significa realmente la hipermodernidad? Bienvenidos a La Mente en Voz Alta, un espacio donde el psicoanálisis nos ayuda a entender el mundo actual. En este episodio de lanzamiento, la doctora Ana Rosa Hernández nos presenta una adaptación del libro Los tiempos hipermodernos, explorando cómo la posmodernidad evolucionó hasta nuestra realidad actual. ¿Estamos más libres o más atrapados que nunca? Descúbrelo ahora. ¿Qué es la hipermodernidad? Adaptación del libro Los tiempos hipermodernos, de Lipovetsky. Por la doctora Ana Rosa Hernández. Lipovetsky acuñó el término hipermodernidad para explicar cómo la posmodernidad continúa a partir del siglo XXI, bajo un hipermercantilismo demencial. Es decir, actualmente, la hipermodernidad incluye las características de la posmodernidad, solo que de una forma excesiva nunca antes vista. Dichas características son el hiperindividualismo, el hiperedonismo, el reinado de la moda, la metamorfosis de la ética, la nueva economía de los sexos, la explosión del lujo y las mutaciones de la sociedad de consumo. El autor parte de una descripción minuciosa de los fenómenos sociológicos que pasan a formar parte del malestar de nuestra cultura y de la psicopatología actual. La modernidad surgió en Europa en el siglo XV, con el inicio del Renacimiento. Este periodo marcó el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Nació todo un movimiento cultural, artístico y filosófico que se alejó del teocentrismo medieval, y lo humano comenzó a ocupar el centro de las preocupaciones, motivaciones y deseos. La modernidad se caracterizó por el predominio de la razón, el progreso científico y tecnológico, la aparición del Estado moderno, la consolidación de la burguesía, el desarrollo de la imprenta, la reforma protestante y la conquista de América por parte de los europeos. La segunda revolución moderna, o hipermodernidad, está sucediendo actualmente ante nuestros ojos. Representa el triunfo definitivo del materialismo y el cinismo. En la actualidad, padecemos de un hiperindividualismo que nos margina de los otros. El individualismo de la posmodernidad enfatizó el valor moral del individuo y abogó por la autonomía propia, la autosuficiencia y la búsqueda personal de las propias metas y la felicidad individual. Lipovetsky cuestiona si el hiperconsumo es compatible con los valores del humanismo, ya que, de ningún modo, es la panacea que cura la infelicidad humana. El individuo hipercontemporáneo, más autónomo, es también más frágil que nunca, en la medida en que las promesas y exigencias que lo definen se vuelven más grandes y pesadas. La libertad, la comodidad, la calidad y una mayor esperanza de vida no quitan nada de la presencia, de la tragedia en la existencia humana. En este texto, el autor hace una contribución capital al describir los rasgos característicos, para bien y para mal, de nuestra época. La condena del presente es sin duda la crítica más frecuente que vienen proponiendo los escritores, filósofos y poetas desde la noche de los tiempos. Ya Platón se inquietaba ante el deterioro del mundo al que él pertenecía. Este estaba irremediablemente dirigido a la ruina por causa del exceso de corrupción. El tema de la decadencia o de la degradación, recogido desde una perspectiva apocalíptica, no es ninguna novedad y cada cual encuentra las justificaciones de la desintegración social, que cree que caracterizan mejor los defectos de su época. La modernidad produjo una ruptura, no para designar el presente, como el centro de las preocupaciones de todos, sino que el futuro adquiere el lugar de la felicidad venidera, y el fin del sufrimiento, dejando atrás la fantasía de que todo en el pasado fue mejor. Esta ruptura esencial, en la historia de la humanidad, cristalizó en la forma de un discurso, que afirmó que la ciencia nos iba a traer un progreso infinito, cuyos herederos tendríamos que ser, forzosamente, nosotros. La razón tendría que poder reinar en el mundo y crear las condiciones de la paz, la equidad y la justicia. Este optimismo, que caracterizó a la filosofía de la Ilustración del siglo XVIII y al cientificismo del siglo XIX, ha desaparecido en la actualidad. Después de las catástrofes que se han visto a lo largo del siglo XX, la razón ha perdido su dimensión positiva pues se ha vuelto instrumento de dominio y alimento de la burocracia. Nuestra relación con los tiempos y concretamente con el futuro, está ya marcada por esta crítica, aun cuando en el fondo perduren ciertos restos del antiguo optimismo, especialmente en lo tecnológico-científico. De la modernidad a la posmodernidad, salir del universo disciplinario. El análisis del mundo moderno constituye toda una crítica, pues la consecuencia última de la autonomía prometida por la Ilustración ha sido una enajenación total del mundo humano que vive bajo el terrible peso de lo que se ha convertido en flagelo de dicha modernidad. Hablamos de la técnica y el liberalismo económico, que en vez de garantizar una auténtica liberación, han dado lugar a un estado de esclavitud real,
burocrática y disciplinaria que se ejerce, no solo sobre los espíritus, sino también sobre los cuerpos. Esta tendencia de control normalizador está destinado a producir una conducta estandarizada, y así meter en cintura a los individuos e imponerles una misma pauta, a fin de optimizar sus facultades productivas. Ahora bien, Lipovetsky anunció en la era del vacío que estábamos entrando a una sociedad postdisciplinaria. En su libro El imperio de lo efímero, explicó que la modernidad ya no podía reducirse al mero esquema disciplinario de los usos y costumbres, sino que, además, adquirió gran autoridad el dominio de lo efímero, por excelencia, como vemos en la moda. Se trataba, entonces, de romper con lo disciplinario, explicando que lo nuevo había jugado un papel muy importante en la adquisición de la autonomía y en alejamiento de la lógica de las distinciones sociales. Como la moda consiste en cualquier innovación que pueda comprarse o venderse, se dice que el individuo tiene la posibilidad de renovar su imagen, lo que permite cierta movilidad en su posición social ante el colectivo. La conciencia de ser individuos, con un destino particular, más la voluntad de expresar una identidad singular, ha sido la fuerza y motor mismo de la hipercambiante moda. Para que se haya dado el auge de la frivolidad, se precisa una revolución en la búsqueda y relevancia de la imagen personal, así como en la propia conciencia, trastornando las mentalidades y valores de costumbre. El culto a la singularidad de la personalidad busca la constante renovación de las formas, resultando un vaivén de la apariencia básica y esencial. La moda ha permitido la descalificación del pasado y la sobrevaloración de lo nuevo, la afirmación de lo individual sobre lo colectivo gracias a la subjetivación del gusto y al reinado de lo efímero. Se comprende entonces que, en la libertad individual, la frivolidad de la moda reafirma una cierta tendencia de la autonomía. En el Occidente moderno, los hombres se han dedicado a la explotación intensiva del mundo material y a la racionalización de las tareas productivas, a través de lo efímero de la moda, han confirmado el superpoder de la apariencia. Además de apoyar el desarrollo de la aparente autonomía, la moda ha desempeñado un papel fundamental e influye directamente en que toda la sociedad se organice bajo la lógica de la renovación permanente. Al vivir en la época de la moda, la sociedad se somete a tres componentes esenciales: la transitoriedad, la seducción y la diferenciación que finalmente margina. Así, vemos una sociedad superficial y frívola que no impone ya la normatividad mediante la disciplina, sino por medio de la elección de lo espectacular. Con la difusión de la lógica de la moda en todo el cuerpo social, se multiplican las diferencias individuales, se disuelve la unidad de los modos de vida y se eleva una enorme diversidad de las opiniones. De aquí la insistencia, sobre todo en la era del vacío, en donde el concepto de personalización va apareado a que los individuos se liberen de la esfera a la que pertenecen, al permitir una autonomía en la que cada cual no tiene ya que seguir un camino preestablecido, pues se goza de márgenes de libertad crecientes. Esto no significa que haya desaparecido el poder sobre los individuos, ni la existencia de un mundo ideal, sin conflicto ni dominación. Los mecanismos de control continúan, solo se han adaptado, haciéndose en apariencia menos directivos. Se renuncia a la imposición, a favor de la manipulación, a través de la comunicación y la seducción. Así, en el proceso de personalización, la sociedad ofrece nuevas maneras de gestionar los comportamientos, no ya por la tiranía de los detalles, sino por el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas posibles, con poca austeridad y el máximo de deseo, lo que representa una menor represión. Por un lado, más responsabilidad personal, por el otro, más desenfreno. La esencia del individualismo entonces se torna paradójica. Ante el relajamiento de los controles sociales, los individuos, en un contexto postdisciplinario, pueden elegir entre aceptar y no aceptar, entre controlarse versus romper los límites. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en la alimentación. En cuanto a la comida, han desaparecido las obligaciones sociales, y sobre todo las religiosas, como los ayunos y las abstinencias, aparece una preocupación por los comportamientos individuales responsables, así como la vigilancia del peso y la preocupación obsesiva sobre la salud. Esta sociedad nuestra, que como nunca antes, rinde tanto culto a la esbeltez y a las dietas, es también la misma de la obesidad mórbida. No menos esencial es comprender que todo incremento aparente de la libertad y autonomía de las personas se hace a costa de una nueva dependencia, y que el hedonismo posmoderno puede ser falto de estructura e irresponsable para unos, prudente y responsable para otros. La liberación de las costumbres ha llevado sin querer a la desarticulación del mundo de la familia y las relaciones. El contacto entre los seres humanos es más complejo que en el pasado, cuando cada cual sabía su posición en el orden social.
de la posmodernidad a la hipermodernidad. Del goce a la angustia. El término posmodernidad parece indicar una ruptura en la historia del individualismo moderno. Se pensaba que, a través de los valores esenciales de libertad e igualdad, las personas serían más felices y satisfechas. Representó el momento histórico concreto en el que las trabas institucionales, que obstaculizaban la emancipación individual, se resquebrajaran, dando lugar a la manifestación subjetiva de deseos, la realización personal y la importancia de la autoestima. En efecto, el consumo de masas, y los valores que transmiten, privilegian la cultura hedonista y psicologista. La aparición de grandes métodos comerciales, característicos del capitalismo moderno, como el marketing, se hacen indispensables en toda la sociedad. La producción y el consumo llegan a las masas, dejan de estar reservados para la clase privilegiada. Al liberar el privilegio del pasado, aparece una sociedad cada vez más volcada hacia el presente. Las novedades se rigen bajo una lógica de la seducción, dando forma a una hedonización de la vida, accesible a la mayoría de las capas sociales. La atracción por comprar influye a más a la sociedad, incentivando el gusto por lo nuevo, la promoción de lo superfluo y lo frívolo, el culto a la superación personal y al bienestar. Como ya no hay modelos prescritos para los grupos sociales, sino conductas elegidas y asumidas por los individuos, donde no hay normas impuestas sin discusión, sino una voluntad de seducir, es entonces que aparece un renovado Narciso, el sujeto cool, adaptable, amante del placer y de las libertades, todo a la vez. Es esta, una fase jubilosa y liberadora del individuo, que se vive a través del alejamiento de las normas ligadas a las costumbres. El culto al presente promociona el hedonismo, con una exaltación del yo individual. Aún, cuando se pueden dejar sentir los contrapuntos negativos de este desarraigo, reflejado en la banalidad del sentido de la vida, surge inevitablemente una sensación de nostalgia y de pérdida por el pasado. ¿Estamos eternamente sometidos al hiperconsumo y al narcisismo? El hiperconsumo es un consumo que se integra de manera creciente en la vida social, la cual se organiza, en función de fines y criterios individuales, según una lógica emotiva y hedonista. El lujo, elemento por excelencia de la distinción social, ha entrado en la esfera del hiperconsumo, porque la satisfacción que se produce, al consumir, se liga a un sentimiento de eternidad, en un mundo que se ha entregado a la fugacidad de las cosas. En la actualidad, predomina el culto al yo y a la búsqueda de los goces privados. Esta época se afirma en un lujo inédito, un lujo emocional existencial, psicologizado, que sustituye la primacía de la teatralidad social por la de las sensaciones íntimas. La hipermodernidad, a saber, presupone un mundo liberal caracterizado por el movimiento, la fluidez, la flexibilidad y el aprendizaje frenético de tecnologías nuevas y de los cursos de superación personal. La sociedad se ha visto obligada a adaptarse a un ritmo acelerado para no quedarse atrás. Es esta la época del narcisismo. Se habla de un narciso que se tiene por maduro, responsable, organizado, eficaz, adaptable y que rompe así, con el narciso de los años posmodernos, amante del placer y las libertades. Es como si solo nos reconociéramos, predominantemente, en la competencia implacable en el éxito profesional, en el lujo eterno de un comprar sin fin. Es la era de la sacralidad de las marcas. Narciso invade los dominios de la infancia y la adolescencia y se niega a asumir la edad adulta. Es esta una época en la que Narciso multiplica las conductas irresponsables, pues las declaraciones de intenciones ya no tienen efecto. Vemos esas empresas que hablan de códigos éticos y al mismo tiempo recurren al despido colectivo porque han falseado las cifras de esos navieros que dicen respetar la ecología mientras sus buques practican vertidos salvajes, o de los que alardean de la calidad de sus productos, cuando es exactamente lo contrario. Mucha eficacia y productividad, pero al precio de vivir al límite, bajo un estrés excesivo, cargando variados problemas psicosomáticos con un aumento en la frecuencia de la depresión, ansiedad y del burnout. La espiral del endeudamiento se cierne sobre las familias. Esto es una muestra de las paradojas que caracterizan la hipermodernidad. Cuanto más, en apariencia, progresan los comportamientos responsables, más irresponsabilidad hay. Los individuos hipermodernos están a la vez más informados y más desestructurados, son más precoces y más inestables, son más abiertos y más influenciables, más críticos y más superficiales, más escépticos y menos profundos. Lo que ha cambiado, sobre todo, es el clima social y la relación entre las personas. La disgregación del mundo de la tradición y de las costumbres no se vive ya bajo el lema de la emancipación, sino bajo el desasosiego y la ansiedad. Es el miedo lo que predomina, ante la incertidumbre del porvenir, ante la lógica de la globalización,
que se ejerce independientemente de los individuos, ante la competencia liberal exacerbada, el desarrollo desenfrenado de las tecnologías de la información, la precarización del empleo y ante la gravedad de la emergencia climática. Lo que, en el contexto posmoderno habría podido parecer chocante, hoy nos parece totalmente normal. Narciso vive atormentado por la inquietud, el temor se ha impuesto al goce y la angustia a la liberación. En la actualidad, la obsesión por uno mismo no se manifiesta en la fiebre del goce, sino en el miedo a la enfermedad y a la vejez. Es increíble, el aumento de la medicalización de la vida. Narciso no está tan enamorado de sí mismo, como aterrorizado por la vida cotidiana, por su cuerpo y por un entorno social que se le antoja agresivo. A nivel internacional, el terrorismo y las catástrofes, la lógica neoliberal y sus efectos sobre el empleo; a nivel local, la contaminación urbana, la violencia de los barrios periféricos; a nivel personal, todo lo que debilita el equilibrio corporal y psíquico. En pocas palabras, la consigna no es ya gozar sin trabas, sino temblar ante la vida. Pérdida del sentido y complejidad del presente. Si Narciso está tan inquieto, es también porque no hay discurso teórico que pueda ya tranquilizarle. Los discursos ideológicos han quedado atrapados por la lógica de la moda. Ahora bien, la moda no ha podido imponerse en el campo social durante los 2 últimos siglos, debido a las ideologías con pretensiones teológicas. Renunciamos a la creencia en una verdad absoluta de la historia. Asimismo, el entusiasmo ha reemplazado a la fe. En pocas palabras, estamos embarcados en un interminable proceso de desacralización y de trivialización de la razón. Así que mueren los dioses, mas por otro lado surgen una gran variedad de sistemas de culto, que también se han convertido en objetos de consumo, siendo todos tan intercambiables como un celular. En un principio, el consumo buscaba la creación del comprador moderno, apartándolo de la conocida usanza de cuidar el dinero, destruyendo el ideal del ahorro. El sujeto actual es una extensión infinita del reinado del consumo. Los individuos, privados de todo sentido de la trascendencia, tienen opiniones, cada vez menos arraigadas, y cada vez más fluctuantes. Pero nada nos autoriza a decir que la inconstancia de estos individuos sea reprobable por sí misma. Ahora, las personas son más volubles, en lo que se refiere a sus opiniones, pero, ¿ha de verse en esto un mal? Ahora, las personas son menos firmes y más receptivas a la crítica, menos seguros de sí mismos, pero más abiertos a la diferencia y a la adopción de la argumentación fácil del otro. Lo nuevo se ha convertido en un proceso de estandarización y de despersonalización, propiciando un cuestionamiento más exigente. Se promueve la multiplicación de los puntos de vista subjetivos y el retroceso de las similitudes entre las opiniones. Es difícil lograr consenso, tener alguna semejanza compartida entre todos, sino una enorme diversificación de los puntos de vista bajo las pequeñas versiones personales. Las certezas ideológicas se borran a favor de las singularidades subjetivas, quizá poco originales, poco creativas y poco reflexivas, pero más numerosas y elásticas. Surge la pregunta, ¿había más originalidad cuando las costumbres producían creencias colectivas de sentido, de una uniformidad inmaculada? Hoy, los individuos salen de su minoría de edad, cada vez más capaces de ejercer la crítica libre, de informarse, de pensar por sí mismos, en un universo ideológico en el que las normas ancestrales se han desintegrado y en el que los sistemas intimidatorios del sentido no influyen ya en los espíritus. No por ello, han desaparecido las autoridades intelectuales, que trabajan de otro modo, potenciando la argumentación en detrimento de la imposición. La opinión de los intelectuales sigue teniendo fuerza y contribuye a forjar el sentimiento individual. Pero, al mismo tiempo, por otro lado, nada les permite ya a las personas diferenciar entre la información falsa, que es muy tóxica, y el verdadero conocimiento. Las teorías más exageradas y locas adquieren validación, las creencias urbanas se multiplican, las sectas aumentan como nunca, las ciencias paranormales gozan de una credibilidad inédita. Omnipotencia de la lógica consumista. Una gran mayoría somos adictos a las compras minoristas online, lo cual creció exponencialmente desde la pandemia. El revisar y checar precios ocupa un lugar importante en nuestra vida cotidiana, modificando nuestras relaciones con las mercancías que compramos. En ocasiones, adquirimos cosas que no precisamos. Por primera vez en la historia, se compra por placer, y no por necesidad, sin que, por ello, y a pesar de la crítica, se llegue a proponer un contramodelo creíble, que regule el consumo. Es todo un imperio de los sentidos, que reviste de omnipotencia al consumo. La demanda de lo grandioso no deja de crecer. La hipermodernidad funciona bien,
según la lógica del reciclaje permanente del pasado, pues nada parece escapar a su dominio. La voluntad, que en un principio elogió el deseo de librar a la humanidad de su sufrimiento inmemorial, se ha transformado paso a paso en voluntad de poder, que impera sobre personas y cosas, que, en última instancia, ha producido este mundo nuestro, obsesionado por la tecnología, el éxito material y la compulsión a comprar. Estando en bancarrota los valores, se conduce directamente a una forma de nuevo nihilismo. Si bien es cierto que la obsesión por la imagen de marca ha invadido el mundo intelectual y empujado a determinados pensadores a aceptar las exigencias del marketing, la honestidad intelectual y el interés por lo verdadero sucumbe en el siglo XXI, dando paso y protagonismo al increíble fenómeno del influencer que verdaderamente se vive como portador de la verdad. En el fondo, el deseo de saber ha mermado sobre el de complacer y el de ser reconocido. El ritmo lento del pensamiento crítico se aviene mal con el ritmo extremadamente móvil de la sociedad del espectáculo. Los intelectuales siguen siendo los obstinados forjadores del sentido. Es posible que el trabajo intelectual, por su propia naturaleza inevitablemente artesanal y amante, sea el que se oponga, de vez en cuando, a la frivolidad de volver infinito el espectáculo en el mundo. Es algo fácil de observar que este tiempo se rige por una lógica de la urgencia. La sociedad neoliberal e informatizada ha creado la fiebre del presente y ha trastornado las jerarquías temporales, intensificando los deseos de liberarse de las coacciones del espacio-tiempo. Una reorganización de la vida económica se ha producido con consecuencias dramáticas para capas enteras de la población, ya que el turbocapitalismo depredador y la prioridad dada a la rentabilidad inmediata comportan reducciones masivas de efectivo a las instituciones gubernamentales, como las encargadas de la salud, las encargadas de perseguir al crimen, y arrasan con las de seguridad social. El espíritu de la época, con predominio de lo frívolo, ha sido reemplazado por un sentimiento de riesgo e incertidumbre. Ya no hay despreocupación por el tiempo, el presente se vive con inseguridad. El ambiente de la civilización de lo efímero ha cambiado la tonalidad emocional. La sensación de incertidumbre ha invadido los espíritus, la salud se ha impuesto como una obsesión de masas, el terrorismo, las catástrofes y las epidemias están a la orden del día. Las luchas sociales y los discursos críticos ya no son portadores de sentido, ni defienden de la dominación. En la hipermodernidad, hay un desencanto ante los grandes proyectos colectivos. Después de la Segunda Gran Guerra, lo posmoderno envolvió al colectivo bajo una forma nueva de encanto, vinculada a la individualización de las condiciones de vida, el culto a uno mismo y a la felicidad privada. La nuestra es una época de decepción, ante la posmodernidad misma, la época de la desmitificación de la vida, enfrentada hoy al hecho de estar viviendo una escalada de inseguridades. La superficialidad se vuelve una carga, el hedonismo secunda al miedo, las servidumbres del presente parecen más penetrantes que la apertura de posibilidades que acompañaba la individualización de la sociedad. Por un lado, la sociedad moda tecnológica no deja de incitar a los goces de multiplicar el consumo, el ocio y el bienestar. Por otro, la vida misma se vuelve más pesada, más estresante y más ansiosa. La hipermodernidad se dibuja con los rasgos de una mezcla paradójica de frivolidad y ansiedad, de euforia y vulnerabilidad, de divertimento y creciente temor al futuro. Los hábitos nuevos del futuro. Es indudable el auge del capitalismo financiero y de la inestabilidad salarial, lo irrelevante de la democracia de opinión, la total influencia del Internet y los objetos desechables. La aceleración es generalizada, por el frenesí del consumo que pulveriza la tradición y acaba con las utopías. Esto nos recuerda la civilización del presente perpetuo, sin pasado ni futuro de la que hablaba George Orwell. Aunque estas ideas solo expresan una visión parcial. Hay que construir un futuro y transformar este mundo nuestro. Mas, ¿cómo le hacemos? El estudio de la historia y de la literatura precedente ha perdido importancia. El cúmulo de conocimientos que nos precede pareciera poco importante. Sin embargo, esto no autoriza a diagnosticar la irrupción de una cultura del eterno presente. Una conceptualización así pasa por alto las tensiones paradójicas que animan a la regulación del tiempo en la hipermodernidad. Hay una gran resistencia de pensar que nos hemos quedado huérfanos de pasado y de futuro. En la actualidad no hay una indiferencia definitoria ante el mañana y el ayer. Por lo que esto sigue abierto a cosas inciertas por venir. Confianza y futuro. Es indudable que esta época, caracterizada por el miedo a la tecnociencia y por la desintegración de las utopías políticas e históricas, provocan cierto sentimiento de crisis ante el futuro. Ya no hay fe en un futuro necesariamente mejor que el presente.
Aunque la mitología del progreso continuo y necesario tiene fecha de caducidad, no por ello se deja de esperar ni de creer en los milagros de la ciencia y de la tecnología. La idea de mejorar la condición humana, aplicando el saber científico, siempre es válida. Pero la relación con el progreso se ha vuelto insegura y ambivalente, ya que el progreso está asociado tanto a la promesa de la mejora como a la amenaza de catástrofes en cadena. Esta decadencia del culto mecánico al progreso ha de identificarse, más bien, con un porvenir puro, que hay que construir sin garantías, sin cauces trazados de antemano, ni leyes inflexibles del devenir. Es una etapa de emancipación, respecto de la tutela de lo religioso y de las relaciones con el tiempo histórico. La fuerza del futuro ya no se apoya en la ideología política o religiosa, sino que se sustenta en una dinámica tecnológica y científica. Cuanto más se instala el culto de lo nuevo, elevándolo como un absoluto, más prometen los laboratorios tecnológicos un porvenir diferente y se esfuerzan por producir un universo de ciencia ficción, más increíble que la propia ficción. Cuanta menos visión del futuro, en cuanto a propósitos y fines se tiene, más se presta a su fabricación hiperrealista, ya que el binomio tecnológico-científico anhela explorar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Esto es, remodelar genéticamente la vida, alcanzar la inmortalidad, resucitar especies extintas, colonizar nuevos planetas, entre muchas otras. La humanidad no ha lanzado nunca un desafío tan grande al hombre y al espacio-tiempo. Aunque triunfa el tiempo breve de la economía y los medios, nuestras sociedades no dejan de ser sociedades orientadas hacia el mañana. La impotencia para imaginar el futuro crece en conformidad con la esperanza de una superpotencia tecnológica científica que transforme radicalmente el después. Mientras el mercado amplía su dictadura del corto plazo, las preocupaciones relativas al futuro planetario y a los riesgos ambientales se han puesto en primer plano del debate colectivo. Frente a los peligros de la contaminación atmosférica, el cambio climático, la erosión de la biodiversidad y la contaminación del suelo, se está tratando de consolidar las ideas de desarrollo sostenible y de una ecología postindustrial, encargadas de legar un entorno habitable a las generaciones venideras. Intereses económicos inmediatos priman, sin duda, sobre la preocupación por las generaciones futuras. Mientras se desarrolla el espectáculo de las protestas y la destrucción del entorno continúa, hay un máximo de llamadas a la responsabilidad de todos y un mínimo de acciones públicas. La omnipresencia de la rentabilidad inmediata predomina, pero no estará en esta situación indefinidamente. Aunque el ecodesarrollo esté aún lejos de disponer de los medios tecnológicos y de sistemas de regulación necesarios, se comienza lentamente a incentivar la importancia de cuidar la vida. Esta dinámica deberá ampliarse el día de mañana. Ellas transformarán las prácticas presentistas al mismo tiempo que los modos de vida y desarrollo. En el neofuturismo, se prepara una nueva orientación hacia el porvenir. Se busca la reconciliación con las normas del presente, preservar el empleo, rentabilidad económica, consumo, bienestar y rescate del medio ambiente. El optimismo progresista ya no es admisible, pero esto no quiere decir que desaparezcan las esperanzas positivas del futuro. El retroceso del carpe diem. En la hipermodernidad se ha instalado un nuevo clima social y cultural que, cada vez se aleja más de la relajada despreocupación de los años posmodernos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Con la precarización del empleo, aumenta la sensación de vulnerabilidad, la inseguridad profesional y material, el miedo a la degradación social. Los más jóvenes tienen miedo de no encontrar un lugar en el universo del trabajo, los más viejos de perder definitivamente lo que tienen. De aquí la necesidad de matizar bien los diagnósticos, que hablan de una cultura narcisista hedonista basada en la preocupación exclusiva por el presente y en los deseos de gozar aquí y ahora. En realidad, lo que caracteriza el espíritu de la época es un carpe diem extremo, un aprovechar el momento bajo una gran inquietud, ante un porvenir de incertidumbres y riesgos. En este contexto, vivir al día ya no significa tanto la conquista individualista de una vida propia, liberada de cadenas colectivas, se vive la vida bajo la necesidad impuesta por la desarticulación del mercado laboral. Naturalmente, la fiebre consumista de satisfacciones inmediatas y de las aspiraciones lúdico-hedonistas son más desenfrenadas que nunca, pero están envueltas en un halo de temores e inquietudes. Hay que vivir intensamente el ahora pues la vida pasa muy rápido. La hipermodernidad no designa tanto la concentración en el instante, sino la evitación de un sufrimiento, que aun cuando todavía no sucede, está vinculado a un futuro que se ha vuelto inseguro y precario. Los jóvenes actuales, al igual que la mayoría de los padres, se muestran muy pronto intranquilos a la hora de elegir estudios, y ante las salidas que tienen estos. La falta de trabajo obliga a los estudiantes a optar por formaciones largas, y a embarcarse en una carrera de títulos,
con la fantasía de un seguro contra el porvenir. Difícil saber qué depara el futuro. Las nuevas actitudes ante la salud ilustran el temor de lo que viene. En una época en la que la mercantilización de la medicina invade cada vez más territorios del campo social, la salud es una preocupación omnipresente para una cantidad creciente de individuos de todas las edades. Los ideales hedonistas han sido sustituidos por la ideología de la salud y la longevidad. La medicina ya no se limita a asistir a los enfermos, interviene antes de la aparición de los síntomas, obsesivamente, se cuida la salud, modificando los estilos de vida de una forma nunca antes vista. El culto del instante se transforma en un culto a la salud, con la excesiva medicación, el uso desmedido de analgésicos, la dependencia de suplementos alimenticios para una mayor productividad, desempeño sexual y lucir siempre joven. Ya no hay límites en los alcances de la cirugía plástica, que va desde una obsesión por la belleza hasta una nueva asignación de sexo. No hay límites. En la hipermodernidad crece la preocupación por la prevención, la comida orgánica sana, perder peso, vigilar el colesterol, no comer carne, no carbohidratos, no azúcar y hacer ejercicio exhaustivamente. La obsesión narcisista por la salud y la longevidad se da la mano con la prioridad del después sobre lo inmediato. Otros fenómenos revelan los límites de la cultura del momento. Mientras las uniones de pareja parecen ser más frágiles y precarias, la época, a pesar de todo, es testigo de la persistencia del deseo de relaciones estables en la vida amorosa. Vemos más insatisfacción o frustración en las experiencias sin mañana. Paradójicamente, hay un aumento de amores ocasionales, cuya demanda satisfacen las aplicaciones de citas. El amor sigue siendo un ideal, una aspiración colectiva, aun cuando es cambiante la duración a la que va asociado. El deseo de tener hijos en la actualidad está en duda en múltiples parejas, aunque sigue siendo algo deseado. Lo hipermoderno hace reaparecer la necesidad de la duración, como contrapeso del reinado ansiógeno de lo efímero. El problema es que muchos no saben cómo lograrlo, se ven perdidos por la información deformada, que proporcionan las tecnologías de la información y las comunicaciones. Conflictos de tiempo y cronorreflexión. De un mundo concentrado en la organización del tiempo de trabajo, hemos pasado a un universo caracterizado por la multiplicación y subdivisión del tiempo, tiempo para lo social, tiempo para la familia, vacaciones, gimnasio, horarios laborales variables, home office, tiempo de la jubilación, lo cual ha generado tensiones antes desconocidas. De ahí, los problemas de organización y de gestión del tiempo. La obsesión moderna por el tiempo ya no se materializa solo en la esfera laboral, sometida a los criterios de la productividad, sino que abarca todos los aspectos de la vida. La sociedad hipermoderna se presenta como una sociedad en la que el tiempo es una preocupación fundamental, la cual ejerce gran presión y generaliza un estrés en aumento. En la dinámica actual, se ve un distanciamiento de la introspección y de los espacios de reflexión sobre la propia vida. El sujeto de la hipermodernidad está bajo la acción efímera de los medios y las redes sociales. Por una parte, los individuos parecen estar más conectados que nunca con otros, pero se vive un sentimiento de urgencia, de total vulnerabilidad y soledad. El desconocimiento y rechazo de la historia, así como de la literatura precedente, provoca que las sociedades libres de conocimientos anteriores carezcan de la posibilidad de usar el cúmulo de conocimientos previos. Ya no hay nada que guíe y ayude a las personas en el trazado de sus vidas. No se usa lo ya conocido de antemano, la organización de la existencia exige un constante reinvento. Tiempo acelerado y tiempo recuperado. El ritmo acelerado domina la vida colectiva de la empresa, en esta época de competencia globalizada y de imposiciones de la lógica financiera. Cada vez exige que haya más resultados a corto plazo, hacer más en menos tiempo. La carrera competitiva lleva a que prevalezca lo urgente sobre lo importante, la acción inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo esencial. Asimismo, se crea una atmósfera de estrés permanente, así como toda una serie de trastornos psicosomáticos. La hipermodernidad se caracteriza por un sentimiento de urgencia. Este sentimiento de urgencia sobrepasa ampliamente el universo del trabajo y repercute en la vida cotidiana, con uno mismo y con los otros. Cada vez son más los que sufren trastornos somáticos. Las personas viven con el tiempo justo y constantemente agotadas. Cuanto más a prisa se va, menos tiempo se tiene. El autor propone el psicoanálisis como una opción que permita crear un espacio para repensar y reflexionar sobre todo lo anterior. Asimismo, es importante permitirnos recuperar nuestro propio ritmo, así como recuperar nuestro cuerpo.
Tenemos que distinguir lo superfluo de lo verdaderamente importante. Hay que rescatar a los sujetos que sufren del malestar de nuestra cultura y de nuestra época. Ahora más que nunca, se necesita un lugar donde conocernos y fortalecernos. Tolerando el no saber y transformando la ansiedad en proyectos de vida. Convirtiendo, día a día, el malestar en posibilidad. Gracias por escuchar La Mente en Voz Alta. Si te gustó este episodio, compártelo y únete a la conversación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.